Esta es la historia y de alguna otra manera hoy día queremos recordarla porque, aunque usted no lo crea, hace 2000 años atrás así fue como todo terminó. Y Juan nos describe de esta manera en Juan 19:30. Él dice que Jesús dijo, todo ha terminado. Lo interesante de esto es que surge la pregunta, ¿en verdad todo había terminado? Porque si nos ponemos a pensar, esto tenía un significado para un grupo de personas, pero para otro grupo tenía un significado completamente distinto. Para algunos esto significaba que por fin terminaba esta presión de tener una persona que estaba quizás yendo en contra de la corriente. Para un grupo de personas esto significaba que su enemigo máximo, aquel que estaba acaparando toda la atención, ya no era un problema. Pero para otro grupo de personas esto era completamente distinto. Para otro grupo de personas esto era un sueño que se había terminado. Para otro grupo de personas esto significaba la pérdida de un ser querido. Para un grupo de personas esto significaba la esperanza de un cambio que jamás iba a llegar. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿en verdad todo terminó? Porque de una u otra manera, este es el relato que un testigo presencial nos está dando. Este es el relato de un individuo que estuvo ahí, que vio a su amigo morir en una cruz. Este es el relato de una persona que lo presenció y que experimentó este dolor y esta pérdida. Él no era solamente su maestro, era su amigo. No era solamente su amigo, era como una especie de figura paterna. Y ahí estaba, viéndolo morir. Todo de alguna u otra manera ha terminado, era el punto cúlmine de una aventura que había comenzado hace 3 años antes. Una aventura que de alguna u otra manera se dio con un hombre que aparece en la palestra de la historia, llegando a un río donde otro personaje completamente extraño estaba ahí bautizando personas. Y cuando este individuo, cuando esta persona llega a este lugar, se nos narra la historia de que en el minuto en que fue bautizado, una paloma se posó sobre él y una voz se escuchó que decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Esta es la historia de un hombre que no solamente hizo cosas extraordinarias, sino que de una u otra manera cambió el juego de las cosas, cambió el paradigma de la manera en cómo las cosas se tenían que hacer. De hecho, él dijo frases como, han oído decir, pero yo digo. Piensa por esto. Han oído decir, lo voy a poner aquí, pero yo les digo. Era algo que de alguna u otra manera acumulaba una serie de tradiciones, que acumulaba una serie de enseñanzas, pero este individuo llamado Jesús estaba viniendo con algo completamente distinto. O cosas tan radicales y tan inexplicables como ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Este era el tipo de enseñanza, este era el tipo de comentarios que este hombre llamado Jesús realizaba. La historia de alguien que de algún modo u otro se decía que el viento y las olas lo obedecen. Es algo interesante porque nos lleva a entender que este individuo causó una marca no solamente en las personas que estaban alrededor de él, sino que en las ciudades en las cuales él se encontraba. Esta era la historia de un hombre que caminó por las aguas. Esta era la historia de un hombre que tomó 5 panes y 2 peces y realizó un gran festín para más de 10,000 personas. Esta es la historia de un hombre que de alguna otra manera causa la diferencia. Y mientras más notoriedad tomaba este hombre, los líderes más le temían.
Algo estaba pasando, algo estaba causando este hombre en la sociedad, en la gente que se acercaba a él. No podían quedar iguales. Entonces, los que eran de alguna otra manera, los representantes de Dios, aquellos que estaban ahí para interactuar con la gente y mostrarles el camino, veían cómo estaban perdiendo la autoridad, la influencia, y esto les causaba muchísimo miedo. Ninguno de ellos quería que esto pasara. De hecho, cuando trataban de ponerle trampa a este hombre para que cayera y hacerlo tropezar, él decía cosas como: denle al César lo que es del César. ¡Wow! Nadie podía en contra de este hombre. Es interesante porque nos lleva a pensar dónde comenzó todo esto. Porque crean o no, esta es la historia de un hombre, pero por sobre todas las cosas, esta es una historia de amor. Juan nos dice en las palabras de Jesús en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta historia no se dio hace 2000 años atrás, no. Esta historia comienza en la misma creación. Cuando Dios plantó este jardín increíble y puso a su creación más preciada en medio. Y les dio la libertad para hacer todo lo que quisieran, pero además también les dio una opción, la opción de decidir. Ese libre albedrío, esa oportunidad para que ellos pudieran tomar una decisión. Y en el minuto en que estos hombres y estas personas toman la decisión de alejarse, experimentan lo más trágico: la separación de Dios. Porque esa es la muerte más trágica. La muerte más trágica no es cuando nuestro cuerpo deja de vivir, cuando nuestro corazón deja de latir, sino que la verdadera muerte se experimenta en el minuto en que estamos separados de Dios. Pero Dios tenía un plan. Y cuando de alguna otra manera vino la condena, también Dios abre una puerta de salida para aquellos que amaba, para su creación más preciada. De hecho, Génesis 3:15 lo narra de esta manera y ponga atención en lo que está sucediendo aquí. Dice: yo pondré hostilidad entre tú y la mujer. Y en esta conversación es una que Dios mismo está haciendo a la serpiente, a quien había llevado esta tentación. Y le dice: yo pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Créanlo o no, esta es la historia de salvación. Esta es la historia que se escribe para darnos a entender cómo Dios tenía un plan para salvarnos. Entonces deberíamos pensar, ¿qué pasó con este plan? Si acabamos de leer que el protagonista de esta historia nos ha dicho: todo ha terminado. Ahora, para poder entender esto, tenemos que entender el significado de lo que un sacrificio tenía para la gente en Israel, para los judíos. Porque Israel de algún modo tenía una idea, y esto era que ellos tenían que buscar lo que se llamaba la expiación de pecados. ¿Y qué significaba la expiación de pecado? La expiación de pecado era cuando un individuo, era una manera en que Dios le había dado a su pueblo para que ellos pudieran relacionarse con él.
Y esta era una ceremonia que ellos tenían que hacer. Tenían que llevar un cordero que tenía que ser el mejor, el más limpio, el más hermoso. Y tenían que llevarlo ante aquel que era el representante de Dios, el sumo sacerdote. Y lo llevaban ante él y el sumo sacerdote tomaba este animal y con un cuchillo cortaba su cuello. Y sangre comenzaba a derramarse. Y este era un símbolo. Esta sangre que se derramaba de algún modo tomaba el lugar de la sangre que tenía que derramarse por el pecado, que era la de la misma persona. Y una y otra vez, cada vez que un individuo pecaba, cada vez que un individuo cometía algo que no era correcto, cada vez que una persona tomaba la decisión de seguir sus propios deseos y se daba cuenta, se arrepentía, tenía que tomar un animal y llevarlo una y otra vez. Y esto nos presenta un problema. Y el problema es que de algún modo la ofrenda no era suficiente. Por lo mismo, Dios tuvo que mandar a alguien que fuera suficiente para esta ofrenda. Dios tuvo que mandar a alguien que de alguna otra manera cumpliera la promesa de rescatar no a un individuo, no a un pueblo, sino rescatar a toda la humanidad. Y Jesús era el cumplimiento de esa promesa. Y Él llevó cada una de las profecías que se dieron de Él. Nació de una virgen. Jamás pecó. Fue traicionado. Fue contado entre pecadores. Cada una de estas cosas fueron algunas de las que se habían dicho de aquel que vendría a causar esta restauración entre la humanidad y Dios. Entonces, Él es traicionado por no cualquier persona, no por alguien que quizás era un espía, no. Él es traicionado por uno de sus más cercanos. Y por causa de esto, Él es llevado a un juicio que de alguna otra manera estuvo completamente arreglado. Y estuvo arreglado para hacerlo ver como que Él había hecho algo malo. Y esto pasa de una manera sumamente rápida. El día jueves en la noche, Jesús es arrestado, es condenado a muerte. Y los líderes están tratando de hacer todo lo posible por presionar para que Jesús sea puesto en la condena máxima, que era la muerte, porque estaba llegando el minuto, estaba llegando en la ocasión donde se iba a celebrar esta fiesta nacional que era la Pascua. Esta fiesta que recordaba el sacrificio de un animal que se derramaba en expiación por el pecado del pueblo. Que recordaba el minuto en cuando el pueblo de Israel había salido de la esclavitud 4.000 años antes. Entonces ellos estaban tratando de movilizar todo esto para que este hombre, que nada malo había hecho, fuera condenado a muerte. Entonces traen testigos falsos, los utilizan y él es llevado a las autoridades. Y Juan 18:20 nos dice lo siguiente: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. Fíjense, lo arrestan el día jueves en la noche. Entonces tienen que hacer todo un juicio sumamente rápido para condenarlo. De allí lo llevaron a la residencia del oficial del gobernador romano. Temprano en la mañana, Jesús no ha dormido en absolutamente nada, está sumamente cansado. Pilato continúa diciendo, el gobernador romano, el representante de la autoridad romana, salió donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen en contra de este hombre? Y fíjese la respuesta que está ahí. No te lo habríamos traído si no fuera un criminal, replicaron. Y esto se está dando porque
Los líderes judíos no podían condenar a una persona a muerte, no podían tomar esa decisión y tenían que utilizar las autoridades romanas como el medio. Y Pilato está diciendo, yo no veo nada malo en él. Y ellos están diciendo, hay mucho malo en él. Y la verdad que lo malo que había en este hombre desde la perspectiva de estos líderes era que Jesús estaba ganando muchísima más influencia en la gente. Entonces Pilato tiene que tomar una decisión basada en la presión que estaba. Lo lleva a la condena, es golpeado con látigos, le ponen una corona de espinas. ¿Se imagina el dolor que este individuo estaba experimentando? El sufrimiento que estaba atravesando. Y se lo llevaron para crucificarlo. Y estando ahí, en este punto, Juan nos dice lo siguiente en el versículo 16 del capítulo 19. Él dice, así se llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz. Fue al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Y allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Algo interesante de este letrero es que estaba escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. Para que toda la gente, recuerde, había muchísima gente porque la Pascua iba a venir al día, el día siguiente, el día sábado. La gente iba a estar celebrando ese día, el día de la Pascua. Entonces había muchísima gente que estaba viendo y podía leerlo en el idioma común y podía leerlo en el idioma nativo y en el idioma que la gente hablaba en ese lugar. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pero esto no era una simple frase, ¿eh? Esto no era cualquier circunstancia, porque de hecho lo que hay que entender aquí es que Jesús, Cristo, estaba escribiendo con su propia sangre una declaración de amor para la humanidad. No para la gente que estaba ahí, no para los de ese tiempo, sino para ti y para mí. Él nos estaba diciendo ahí clavado en esa cruz, te amo. Porque de algún modo u otro, el significado de su muerte no era algo que estaba programado por un grupo de personas. No. Este era un plan perfecto que Dios mismo había comenzado muchos años antes. Y tenía un propósito. Y el propósito era que en esa cruz nosotros pudiéramos encontrar la verdadera libertad. De hecho, Pedro, un discípulo de Jesús, años después, él escribe estas palabras. En 1 de Pedro, capítulo 2, él dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. De algún modo u otro, quiero que entienda que su muerte fue el punto final para la condena que la humanidad tenía sobre sus hombros. Y todo aquel que pone su fe en Él encuentra libertad para esta condena. De hecho, el mismo Juan lo escribió al principio de su libro en estas palabras. Él dice, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esta es la oportunidad, amigos, que encontramos en Cristo. Esta es la oportunidad que encontramos en Jesús. Que cuando ponemos nuestra fe en Él, y si todo esto es verdad,
tenemos el derecho, la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, yo sé que muchas veces cuando miramos la cruz, y en muchos lugares hoy día, sobre todo para nosotros que venimos de una cultura católica, la cruz en ocasiones nos recuerda el sufrimiento. La cruz nos recuerda el martirio. La cruz nos recuerda a un hombre sufriendo, a un hombre pasando una agonía terrible, pero quiero que entienda esto. La cruz y la imagen de este hombre en ese lugar tiene un significado completamente distinto. De hecho, Pablo lo describe así en Primera de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Él dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. De esa manera está refiriéndose a la cruz. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ahí estaba Jesús en el minuto quizás más doloroso, pero esa imagen es una imagen de victoria, no es una imagen de derrota. No, por el contrario, Él estaba haciendo una declaración y estaba diciendo, he vencido, todo ha terminado, aquí concluye. Y aunque usted no lo crea, de hecho, la cruz es el sello con el que nuestro Señor estampa su victoria. Esta es la imagen que tenemos que recordar. Y la mayor pregunta que quizás tenemos que respondernos no es si Adán y Eva existieron. No, esas son tonteras. ¿Que cuántos animales puso Noé en el arca? Ninguno, porque Noé... No, era Moisés, me equivoqué, era un chiste que quería tratar de hacer, pero no me salió. No, Moisés puso 2 de cada especie. A mí Noé. No, esas son cosas que quizás no nos atrapamos. No, esa no es la pregunta que yo tengo que hacerme. La verdadera pregunta que tengo que tratar de responder es ¿cómo yo me aseguro que esto es verdad? Y esto es algo que yo le he dicho antes. Y si tú estás aquí por primera vez, quiero decirte que toda esta historia que te he contado no tendría ningún sentido para nosotros si no tuviéramos este día para celebrar. Porque esta pregunta de cómo me aseguro que esto es verdad es una que se hicieron los mismos discípulos, los más cercanos. Ahí estaban ellos, pensando y dudando, viéndolo en esa cruz, completamente derrotado de algún modo u otro para ellos en ese minuto. Ellos se decían, wow, llegué a pensar que era el Mesías. Llegué a pensar que era el Mesías. Otros decían, bueno, no era más que un simple profeta. Era un buen hombre. No, pero Dios jamás permitiría que algo así le pasara al que es ungido, al que Él había escogido. Eran simples ideales que teníamos, wow. Habían unos que lo miraban y no lo podían creer. ¿Cómo es posible que algo así haya pasado? ¿Y saben cómo uno sabe que esto estaba sucediendo en el corazón de muchos de los que estaban ahí? Por lo que pasa el domingo por la mañana. Marcos no lo describe de esta manera interesantemente. Marcos 16, versículo 2 dice lo siguiente: el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, si son unas a otras, son las mujeres que están yendo a la tumba, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Ponga atención a esta pregunta. Quiero llevarlos un poco a lo que está pasando aquí. El día viernes Jesús muere en una cruz. 2 hombres tratan de hacer todo lo posible para enterrarlo lo más rápido posible, porque en las próximas horas, Jesús muere aproximadamente a las 3 de la tarde,
quizás entre las 5, 5:30 iba a comenzar el atardecer, y para un judío el viernes, cuando comienza el atardecer, es cuando comienza su día de reposo. Entonces ellos tenían que hacerlo todo sumamente rápido, y esto era algo que las mujeres vieron. Y si usted es mujer va a entender esto completamente. Porque ese sábado, ese día de descanso, las mujeres no disfrutaron nada. Estaban pensando, estos hombres prepararon el cuerpo, y ¿qué pasa si lo prepararon mal? Estuvieron toda la noche pensando, lo hicieron mal, tenemos que ir a hacerlo. Y no podían hacer nada porque era el día de descanso. Tenían que meditar, tratar de descansar. Entonces llega el día, en la mañana, el domingo, con sus especies van al amanecer y van a preparar el cuerpo de Jesús. Su mente no está en ningún otro lugar, que ungir el cuerpo muerto de Jesús. Eso es lo que estas mujeres están pensando. En esa tumba hay un cuerpo muerto. Pero se llevaron una sorpresa. Versículo 4 dice lo siguiente: pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. ¿Logra darse cuenta de lo que está pasando en este lugar? Fíjese que la narración nos da a entender que de alguna manera u otra, estas mujeres se están llevando o están experimentando, algo completamente inusual, algo que ellas no esperaban. Su expectativa de alguna u otra manera no se está cumpliendo. Porque ellas estaban preguntando, ¿quién va a mover la roca? Esta piedra gigantesca. Era tan grande que en esta narración son 3 mujeres las que están ahí. Era tan grande esta roca que 3 mujeres empoderadas, trabajadoras, no la podían mover. Y era que algo había pasado. Versículo 5 continúa y dice lo siguiente: cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco. Ellas iban a buscar a su Señor, ellas iban a buscar a su maestro, y ahí estaba alguien completamente distinto, un hombre vestido con un manto blanco. Y Mateo nos explica que en este hombre, en el capítulo 28, versículo 5, dice lo siguiente: entonces el ángel, ese hombre vestido con este manto blanco, era un ángel, les habló a las mujeres. No teman, les dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero Él no está aquí. Ahora, tal cual como las mujeres se preguntaron, y la misma pregunta que hasta el día de hoy muchos ateos se hacen, es ¿qué pasó con el cuerpo? Porque si hubo un muerto, tuvo que haber un cuerpo. Si hubo un cuerpo muerto, tuvo que haber una tumba. Y si hubo una tumba, debería haber una evidencia. Debería haber algo ahí que nos hiciera ver, sí, esto pasó. Entonces tratamos de responder la pregunta: ¿quién se robó el cuerpo? Porque, si el cuerpo no estaba ahí, alguien se lo tiene que haber robado. Ahora, los soldados no tenían la intención. Si los soldados hubieran querido hacerle un chiste a los líderes, se hubieran metido en un terrible problema. Ellos no tenían la intención. Esto podría causar un gran revuelo entre la gente, y ellos no querían ser responsables de esto. Los soldados no fueron. Los líderes religiosos no tenían la motivación. Ellos mismos fueron los que mandaron a matar a Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué tratar de quitar el cuerpo para crear más conmoción si Jesús ya había dicho, yo voy a volver a la vida? De hecho, fueron los mismos líderes
los que mandaron a poner esta piedra gigantesca, porque sabían que Jesús había dicho, Él va a volver al tercer día. Por favor, pongan una piedra gigante y pongan soldados romanos ahí a la custodia para que nadie trate de sacar el cuerpo. Los líderes no tenían la motivación para hacerlo. Los discípulos. Los discípulos no tenían la capacidad, no tenían el valor. De hecho, los discípulos, ¿saben dónde estaban? Estaban muertos de miedo, porque tenían una imagen de su Señor, de su amigo, de su hermano, de su compañero, de quien habían pasado 3 años ahí en una cruz. Esa terrible imagen, ni siquiera podían dormir estos hombres. Aterrados estaban todos escondidos. No, pero yo sé lo que tú estás pensando. Yo sé que estás pensando que no fueron los discípulos, fueron las mujeres. Y ellas fueron las más valientes. Y todas las mujeres dicen... Pero en verdad, mujeres queridas, no tenían la fuerza. En serio, ellas mismas estaban conversando camino a la tumba, diciendo, ¿quién nos va a mover la roca? Nosotros no podemos abrirla. ¿Quién nos va a mover la roca? Y esta es la verdad. Quieras aceptarlo o no, esta es la verdad. Nadie esperaba que no hubiese nadie. Los soldados no esperaban que un ángel viniera y abriera la roca. Los líderes no esperaban que hubiera una tumba vacía. Los discípulos no esperaban que su Señor resucitara. Las mujeres ni siquiera estaban pensando en que su Señor estaba vivo. Ellas estaban pensando que en esa tumba iba a haber un cuerpo muerto al cual ellas tenían que ungir y preparar. Nadie esperaba que no hubiese cuerpo. Por lo mismo, la mejor evidencia para nosotros, para nuestra fe, es esa tumba vacía. Por eso hoy día celebramos. Por eso para nosotros es una fiesta. Y eso nos hace entender que esto en verdad tiene un sentido muchísimo mayor de lo que tú quieras reconocer o no. Porque hoy día hay alguien en este lugar que sigue dudando, pero sigue dudando porque no quiere tomar una decisión de transformarse en alguien que quiere seguir. Pero en el fondo la tumba vacía te está diciendo, hey, Él está vivo. Y si Él está vivo, Él es la luz del mundo. Y todo aquel que pone su fe en Él pasa de las tinieblas a la luz. Y si la tumba está vacía, eso quiere decir que de algún modo u otro Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Si la tumba está vacía, Él es la resurrección y la vida. Y la muerte no tiene poder sobre aquellos que ponen su fe en Él. Si la tumba está vacía, quiero decirte lo siguiente. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el cumplimiento. Y tal cual como dice ahí, Jesús hizo del acontecimiento más horroroso la imagen más maravillosa. Esa imagen que nos recuerda que Dios está tan interesado en nosotros. Te ama tanto que estuvo dispuesto a darlo todo, a hacerlo todo para tener una relación personal e íntima contigo. Y cuando tú aceptas ese amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso celebramos. Por eso estamos aquí. Por eso hacemos de este acontecimiento algo que de alguna u otra manera es una fiesta.
Y cuando volvamos a esta fecha nuevamente, no tenemos que estar calladitos. En Chile, para todos los chilenos que me están viendo en el extranjero, en Chile, en la Semana Santa, en el fin de Semana Santa, el día sábado había que estar calladito. Yo iba a buscar a mis amigos. No puedo salir, es que Jesucito está muerto. Jesucito está muerto. Había que comer puro pescado. Y al que no le gustaba el pescado, ¿qué te cayó? Jesucito está muerto. Jesús definió derrota con la palabra victoria. Y cuando mires esa cruz, cuando recuerdes este evento, quiero que pienses en que Él hoy día está vivo, sentado en un trono. Ángeles lo adoran, los ancianos sacan sus coronas y se postran delante de Él y dicen: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y aquí es donde entras tú. Aquí es donde entras tú porque tú tienes que tomar una decisión. Si la tumba está vacía, ¿qué vas a hacer? Hoy día hay alguien en este lugar que está sentado aquí, que está siendo confrontado con una realidad. La tumba está vacía y eso quiere decir que Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, Mahoma no es el camino. El Papa no es el camino. La Virgen no es el camino. El camino tiene un nombre y se llama Jesús. Y a los que creyeron en Él, Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Quiero que cierren sus ojos por un momento. Mientras tanto, todos los ojos están cerrados. Quiero invitar a los músicos que pasen aquí al escenario. Y mientras sus ojos están cerrados, quiero hacer esta pregunta, porque hay alguien que me está viendo ahí en este lugar, en su computadora, hay alguien que está aquí hoy día que tiene que tomar una decisión y dejar de juegos estúpidos, porque tu salvación, tu vida eterna está en juego. Entonces, si tú hoy día quieres entregar tu vida a Cristo, si tú hoy día quieres decirle al Señor: Señor, ven a vivir en mi corazón, entonces tienes que tomar una decisión de abrirle tu corazón a Él. Si tú eres esa persona, levanta tu mano ahora ya. Hay alguien aquí. Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano, gracias. Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano aquí, veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano. Yo no estoy viendo tu mano ahí en tu teléfono, en tu computador, pero Dios está viendo tu corazón y te está diciendo: dámelo. Quiero que hagas esta simple oración que no tiene ningún poder, sino viene desde lo más profundo de tu corazón, y dile: Señor Jesús, perdóname. Me estoy dando cuenta que tú eres el camino, la verdad y la vida. Me estoy dando cuenta que la cruz no es una derrota, sino que es la imagen de tu victoria. Me estoy dando cuenta que te necesito. Ven a vivir en mi corazón. Señor, te doy todo lo que tengo. Te doy todo lo que soy. Hazme una nueva criatura. Yo reconozco que tú eres el Señor, el Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Toma el control, Señor, en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso. Gloria a Dios.